Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 59. Si porfiado en tu egoísmo pensares diciendo, no lucharé, vana será tu determinación. Debido a tu naturaleza, te tendrás que dedicar a la guerra. Por eso mi maestro espiritual dice, Arjuna era un militar y había nacido con la naturaleza de los kshatriyas. Por consiguiente, él tenía el deber natural de pelear. Pero debido a su ego falso, tenía miedo de que por matar a su maestro, a su abuelo, a sus amigos, incurriera en reacciones pecaminosas. En realidad, él estaba considerando que era el amo de sus acciones, como si estuviera dirigiendo los resultados buenos y malos de ese trabajo. El olvido de la suprema personalidad de Dios estaba ahí presente, ordenándole. Él olvidó que Krishna estaba ahí presente, ordenándole que peleara. Así, es el olvido del alma condicionada. La personalidad suprema da indicaciones acerca de lo que es bueno y lo que es malo, y uno solo tiene que actuar en conciencia para lograr la perfección de la vida. Nadie puede determinar cuál es su destino, como lo puede hacer el Señor. Por lo tanto, lo mejor es dejarse dirigir por el Señor Supremo y actuar en conformidad con ello. Nadie debe desdeñar las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios o la orden del Maestro Espiritual, que es el representante de Él. Uno debe actuar sin vacilación para ejecutar la orden de la Suprema Personalidad. Eso lo mantendrá a uno en una posición segura en todas las circunstancias. Aquí te está pidiendo de que ya directamente aceptes el mandato de Krishna y aceptes tu condición. Desde el punto de vista simbólico, en el punto de vista de lo que es la vida misma, esto significa de que si tú naciste para un guerrero, tienes que seguir la línea del guerrero. No puedes decir que no, porque es tu condición. Cada uno tiene una condición y uno debe seguir esa condición. Si uno sigue el camino que le corresponde, uno no incurre en ningún pecado, ni incurre en ningún error. Lo importante es descubrir cuál es nuestro camino, descubrir quiénes somos nosotros mismos. Para eso es el yoga, ¿no? Una vez que descubres quién eres tú, entonces es mucho más fácil seguir el camino, porque simplemente lo que tienes que hacer es continuar ese camino. Toda esta enseñanza del yoga es para llegar a tener conciencia, como dijo el texto anterior, conciencia pura. El día que nosotros somos plenamente conscientes, después lo único que nos queda es seguir el mandato, lo que a nosotros nos corresponde, porque dice, si este mandato te lo está dando Krishna mismo, así en el caso como se lo estaba dando Arjuna, Krishna mismo te está dando el mandato, él sabe qué es bueno y qué es malo, y entonces tú escúchalo y síguelo, porque de eso va el asunto, esa es la instrucción. Si no sigue la instrucción, cometes errores. Y eso ocurre cuando instalas un calefón o cuando instalas un equipo electrónico o un cohete, lo que sea. Tú tienes que seguir la instrucción. Si sigues la instrucción, eso va a funcionar. En la vida es lo mismo. Si sigues la instrucción del Espíritu Supremo, de Krishna, tú vas a hacer el camino correcto. ¿Ya? Bueno, por eso es Shraddha. Fe, tenemos que tener fe en el Maestro Espiritual. Jai, Hare Krishna, Namaste.